Hola, muy buenas tardes. Yo soy Marcelo Ortega y como parte de mi materia de responsabilidad social corporativa, hoy realizaré un análisis de los códigos de ética de tres empresas: FEMSA, Starbucks y Monsanto. El objetivo de este análisis es identificar las similitudes y diferencias que existen entre ellos, y para el análisis utilizaré la metodología NERD, que consiste en analizar los códigos desde cuatro aspectos principales: lo nuevo que aprendí, lo que considero esencial, la relación que existe entre los códigos y los temas que hemos visto en clase, y finalmente las dudas o reflexiones que surgieron durante mi análisis. Antes de comenzar con el análisis, me gustaría dar un pequeño panorama general de los tres códigos de ética y de las empresas que voy a analizar. Comenzando con FEMSA. FEMSA es un grupo empresarial mexicano conocido principalmente por ser propietarios de Coca-Cola y de Oxxo, y su código de ética está organizado por grandes compromisos. Se menciona mucho el compromiso que tienen con su gente, con el planeta y con los recursos. Y además destaca sobre los otros dos por definir claramente las responsabilidades que tiene cada nivel de la organización empresarial, desde, desde el mando más alto en el consejo de administración hasta los trabajadores y colaboradores. La segunda empresa es Starbucks. Starbucks es una cadena internacional de cafeterías con presencia en más de 80 países y miles de tiendas. Su código de ética tiene un enfoque, a mi parecer, mucho más humano, ya que gira alrededor de sus valores, de su misión, y habla mucho del trato hacia los clientes, hacia los colaboradores, hacia la comunidad y hacia el medio ambiente. Y finalmente, Monsanto es una empresa estadounidense dedicada al sector agrícola y a la biotecnología, y su código, a mi parecer el más técnico, está orientado principalmente al cumplimiento legal y regulatorio en la operación de la empresa. Aborda temas sensibles como los sobornos, los conflictos de interés, la propiedad intelectual y el comercio internacional. Y bueno, ahora sí, para empezar con el análisis, empezaré con la letra N, que corresponde a lo nuevo o a lo que desconocía antes de leer los códigos éticos. Y después de haber leído estos tres códigos éticos, encontré tres aspectos principales que antes no conocía. El primero es la magnitud del alcance que tiene alguno de estos códigos éticos en materia de derecho internacional. Descubrí que empresas como estas deben cumplir leyes, por ejemplo, de anticorrupción o contra sobornos de otros países, aun cuando sus operaciones se realizan fuera de este territorio. Lo segundo fue conocer cómo funcionan las líneas éticas de las empresas. Antes yo pensaba que únicamente eran como buzones para presentar denuncias. Sin embargo, descubrí que estas líneas también incluyen procesos de investigación, de seguimiento y de protección para quienes reportan una conducta indebida dentro de la operación de la empresa. Y finalmente me llamó la atención que Starbucks incorpora un método dentro de su código ético, a diferencia de los otros dos que no lo hacen, que busca orientar al personal a tomar decisiones éticas a la hora de tomar estas decisiones, ¿no? Que estén alineadas con la identidad y con la cultura de la empresa, ¿no? La segunda parte del análisis corresponde a la letra E, que es lo esencial, aquello
yo considero esencial que debe estar presente en los códigos éticos después de haber leído estos 3 códigos, y considero que tienen 4 elementos fundamentales. Primero, todos parten de la misión y la visión de la empresa como ancla, al igual que los valores, haciendo que el código refleje su identidad y no se convierta únicamente en un reglamento que se tiene que seguir, sino como una extensión de la empresa en sí. Lo segundo es que todos los códigos establecen claramente a quién aplica el código y quiénes son responsables de cumplirlo. En caso de cualquier malentendido en una situación, pues esto se define claramente en el código ético. Y al igual que se definen los responsables, también se definen las consecuencias. Están pautado en los códigos que existen consecuencias de manera proporcional a la falta para aquellos que incumplen el código, demostrando que estos códigos no se trata únicamente de recomendaciones, sino son un reglamento que se debe seguir, ¿no? En todo la organización empresarial. Y finalmente, los 3 códigos mantienen un compromiso con la responsabilidad social y con el cuidado del medio ambiente, lo cual también me parece esencial. Y bueno, la tercera parte del análisis es la letra R, que es lo relacionado, la relación que existen entre los códigos y entre lo que hemos visto en clase. Y en mi opinión, los 3 códigos mantienen una relación muy clara con los principios de la responsabilidad social empresarial y con las normas como el Pacto Mundial de la ONU o la ISO 26000. Estos 3 códigos abordan temas como los derechos humanos, las prácticas laborales, la ética empresarial y el cuidado del medio ambiente, que son parte de estas normas también. Y además, los 3 códigos éticos mencionan reiteradamente los 4 pilares de la responsabilidad social empresarial que ya hemos visto en clase, que son la ética empresarial, la calidad de vida laboral, la vinculación con la comunidad y el cuidado del medio ambiente. Estos 4 pilares están muy presentes y de manera muy clara en los 3 códigos. Bueno, y finalmente llegamos a la última parte del análisis, la letra D, que corresponde a las dudas que surgieron al leer y analizar los códigos éticos. Y bueno, después de analizar los 3 códigos, la principal duda que me surge a mí es si realmente un código de ética es suficiente para garantizar que una empresa actúe de manera ética y socialmente responsable. En mi opinión, los 3 documentos están muy bien estructurados y presentan muchos principios muy sólidos. Sin embargo, considero que el verdadero compromiso con la responsabilidad social empresarial no depende únicamente de lo que está escrito en un código, sino de que esos principios realmente se vean reflejados en las decisiones y en acciones de la empresa y de sus colaboradores, de sus dueños, de sus accionistas también. Y además creo que sería interesante que los códigos incluyeran más ejemplos de cómo se evalúa su cumplimiento y cómo se informa a la sociedad sobre los resultados obtenidos, ya que esto ayudaría a fortalecer la confianza y la transparencia y le ayudaría a la empresa a mejorar la imagen que tiene en el mercado. Y bueno, para concluir, este análisis me permitió comprender
que un código de ética es mucho más que un conjunto de reglas y de normas, sino también es una herramienta que busca orientar a la toma de decisiones y la cultura de una organización. Sin embargo, su verdadero valor depende de que los principios que establece se lleven a la práctica todos los días, si no queda meramente como un reglamento sin cumplir. Y es ahí donde se pierde el verdadero objetivo de la responsabilidad social corporativa y empresarial. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.